Un hombre rico tiró una bebé en un saco al río, pero un caballo lo siguió hasta allí. Nadie imaginó lo que sucedería después. Lo que parecía un acto cruel desató una cadena de eventos imposibles de explicar. Suscríbete para recibir nuevas historias llenas de emoción, misterio y sorpresas que te mantendrán al borde del asiento. Lucero, regresa, muchacho, gritó doña Ernestina, su voz quebrada por el viento helado que bajaba desde la sierra. El caballo galopaba como si lo persiguiera un demonio, levantando tierra seca del camino. No era común en él, siempre obediente, manso, casi humano en su forma de acompañarla. Pero esa tarde algo lo había inquietado. Ernestina lo había soltado un momento mientras recogía maíz del campo y él simplemente corrió. Sin perder tiempo, ajustó su rebozo, tomó el bastón de vara que siempre la acompañaba y se lanzó tras el animal. El cielo se oscurecía, no por nubes, sino por esa especie de premonición que se posa en los huesos antes de una tormenta, aunque el sol aún colgara del cielo. El camino de tierra roja hacia el río estaba más erosionado que de costumbre, como si muchas pezuñas lo hubieran pisado recientemente. No había nadie a la vista, solo ella, el viento y ese relincho lejano que parecía más un lamento que un grito. El río no rugía, susurraba, un murmullo triste de agua entre piedras, apenas suficiente para arrastrar una hoja. Lucero estaba ahí, quieto, mirando hacia el borde con las orejas tensas. Ernestina frenó en seco al verlo. El caballo giró la cabeza, la miró como si hubiera estado esperándola todo ese tiempo. «¿Qué estás viendo, criatura?», preguntó, jadeando, mientras se acercaba. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido ahogado, breve, un quejido. Se inclinó lentamente, sujetando la raíz de un mezquite con una mano. A la orilla del agua, enredado entre las ramas de un arbusto, había un bulto, un costal. Su pulso se aceleró. No pensó, solo se dejó llevar por ese impulso que había sentido solo una vez en su vida, la noche en que su hijo cayó del caballo. El mismo impulso, moverse antes de entender. Bajó con esfuerzo, con los pies resbalando sobre la humedad de la tierra. El costal estaba cerrado con un nudo grueso mal hecho. Al tocarlo, algo se movió dentro, algo vivo. Con manos torpes, tiró del nudo. El costal se abrió con un chasquido sordo, liberando un olor extraño, mezcla de tierra mojada y leche rancia. Adentro, envuelta en un trapo blanco y sucio, había una bebé, respirando. Apenas. «Madre de Dios», murmuró Ernestina llevándose la mano al pecho. La pequeña no lloraba, su cara estaba roja, su cuerpo temblaba. Tenía las uñas azuladas y su aliento era débil como un suspiro. Lucero soltó un bufido inquieto, como si entendiera la gravedad de lo que ocurría. Ernestina no lo pensó dos veces. Arropó a la niña contra su pecho, envolviéndola en su rebozo. El calor de su piel se mezcló con el suyo. Algo dentro de ella, un rincón que creía muerto desde hace décadas, despertó. Subió al caballo sin preocuparse por el qué dirán. En el pueblo, las mujeres ya hablaban demasiado, de su edad, de su viudez, de cómo hablaba con animales. Pero esto no se lo diría a nadie. No todavía. Mientras Lucero trotaba con suavidad hacia casa, la bebé entre sus brazos empezó a emitir un pequeño quejido, como un maullido de gato. Ernestina sintió que el corazón se le abría, y por un instante, el recuerdo del hijo que perdió regresó con fuerza. Su rostro, su voz, el sonido de la silla de montar aquella noche. No, esto no era lo mismo. Esta niña estaba viva. Había sido dejada para morir, y aún así, respiraba. Al llegar a la casa, no encendió luces. No hizo ruido, solo colocó a la niña sobre una cobija vieja cerca del fogón y encendió la lumbre con manos temblorosas. El fuego chisporroteó, lanzando sombras danzantes en las paredes de adobe. Lucero se quedó quieto afuera, vigilando, como si supiera que algo sagrado estaba ocurriendo ahí dentro.
Ernestina, en silencio, se sentó junto a la bebé. No sé quién te dejó ahí, ni por qué, pero mientras yo respire, no vas a estar sola. La bebé abrió los ojos. Dos puntos oscuros, profundos como pozos, la miraron sin parpadear. En ese instante, Ernestina supo que su vida, la que conocía, había terminado, y otra completamente nueva acababa de comenzar. Las primeras gotas cayeron sin aviso, como si el cielo hubiera decidido llorar de golpe. No eran las lloviznas suaves que mojaban el campo en primavera, no. Eran gruesas, frías, con ese peso que solo traen los recuerdos pesados. Ernestina ya estaba de pie, removiendo las cenizas del fogón, cuando oyó el primer trueno. El sonido la hizo mirar por la ventana de madera astillada. Lucero no estaba en su corral. Dejó caer el atizador y salió sin pensar, calzándose las sandalias al vuelo. El viento azotaba los mezquites y los árboles parecían inclinarse ante la tormenta. Algo dentro de ella le apretaba el pecho. No era miedo, era otra cosa, como si la tierra misma le estuviera advirtiendo que algo no estaba bien. «¡Lucero!», gritó con fuerza, con la voz golpeada por la lluvia. «Muchacho, vuelve». Nada, solo el zumbido del agua y el crujir de los árboles. Caminó hasta la entrada del potrero. El barro ya le trepaba por los tobillos. Allí, en medio de los charcos, vio las huellas del caballo, profundas, recientes. No lo dudó. Tomó un viejo suéter de lana, se lo echó sobre los hombros y empezó a seguir las marcas. Cada paso era una lucha contra el lodo, pero el impulso que sentía era más fuerte que el cansancio. El mismo impulso que la había hecho lanzarse al río días atrás, cuando encontró a la bebé. El río. Una idea cruzó su mente como un relámpago. ¿Y si Lucero había vuelto allá? El corazón le dio un brinco. Desde que encontró a la niña, no había hablado con nadie. La había escondido en casa, le había dado leche con gotero, la había arropado con ropa de su hijo que guardaba desde hacía años. No sabía qué haría después, pero sí sabía que no podía dejarla sola. No otra vez. Un relincho la sacó de sus pensamientos, fuerte, doloroso, como un grito. «¡Lucero!». Corrió como pudo entre la maleza, resbalando, sujetándose de ramas, con la lluvia ya calándole hasta los huesos. Cuando llegó al claro que daba al río, lo vio. Lucero estaba de pie, empapado, girando en círculos nerviosos. Relinchaba mirando hacia el agua, rascaba el suelo con las patas y su respiración era agitada, casi como si estuviera llorando. Ernestina se acercó despacio, con el alma en la boca. «Tranquilo, mi niño. ¿Qué viste? ¿Qué pasó?». El caballo giró la cabeza hacia ella y luego la volvió hacia el río. Parecía querer mostrarle algo, pero el agua bajaba revuelta, oscura, arrastrando ramas y hojas. Entonces lo vio. Algo flotaba, atrapado entre unas piedras. Al principio pensó que era una cobija vieja, pero había algo más. Una forma. Un cuerpo. No, no puede ser. Corrió hacia la orilla, sin importarle el barro ni las piedras. Se agachó, estirando los brazos hacia la figura atrapada, pero la corriente era rápida. Agarró una rama gruesa y con ella logró atraer el bulto. Era un muñeco de trapo, mojado, con un rostro bordado que se había borrado por completo. Lo tomó con cuidado, aún confundida. No era la bebé, no era humana. Pero el corazón no se le calmaba. Lucero seguía relinchando, rascando el suelo como si buscara algo más. Entonces, en medio del trueno, una idea la atravesó como cuchillo. ¿Y si esto no era una coincidencia? ¿Y si alguien había vuelto al río? «¿Qué me estás queriendo decir, Lucero?», murmuró, apretando el muñeco contra su pecho. La lluvia seguía cayendo con furia y el río rugía ahora con más fuerza. Ernestina miró a su alrededor. El lugar no era el mismo de aquel día, pero había huellas, no solo de Lucero. Había pisadas humanas, recientes, barro removido, una sombra
que se movía entre los árboles del otro lado. Sintió el pulso en la garganta, volvió a mirar al muñeco. ¿Un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Una trampa? El relincho de Lucero se convirtió en un bramido profundo, cargado de angustia. «No vamos a dejar que te pase nada, chiquita», dijo Ernestina, mirando hacia el bosque, apretando el muñeco como si fuera la niña misma. Y entonces lo entendió. No estaba sola, ni ella ni la bebé. Algo se estaba moviendo en la oscuridad. Alguien más sabía, y el tiempo para quedarse callada se estaba acabando. La lluvia no daba tregua. El agua golpeaba las hojas con una furia inusual, como si el cielo también estuviera molesto por algo. Ernestina, empapada hasta los huesos, apenas sentía el frío. Sus ojos seguían fijos en aquel costal que el río había arrastrado hasta la orilla. Se agachó despacio, cuidando de no resbalarse. El bulto no se movía. Era grande, estaba mal atado y parecía pesado. Con manos temblorosas lo giró un poco. El nudo del costal estaba suelto, mal hecho, como si alguien lo hubiera cerrado con prisa. Entonces lo escuchó. Un suspiro, apenas un quejido ahogado, pero lo escuchó. «No puede ser», susurró, y de inmediato comenzó a desatar el nudo con los dedos torpes, la respiración agitada, la sangre retumbándole en los oídos. El costal se abrió, y lo que vio le heló la sangre. Una bebé, pequeñita, temblando, envuelta en una tela sucia, con los ojitos apenas entreabiertos. Su piel estaba fría, pero respiraba. Ernestina se quedó paralizada. Por un instante no pudo moverse, ni hablar ni pensar. Solo la vio, con ese cuerpo frágil como una flor a punto de marchitarse, y sintió cómo algo se le rompía por dentro. «Dios mío», murmuró, y sin pensarlo más, sacó a la niña del costal y la envolvió en su rebozo. La pegó contra su pecho tratando de darle calor. «Tranquila, chiquita, ya pasó, ya pasó». Lucero se acercó lentamente, con el hocico al nivel de la niña. Olfateó con suavidad y soltó un relincho breve, como si también quisiera protegerla. «Vamos, tenemos que salir de aquí», dijo Ernestina, y con mucho esfuerzo subió al caballo. Sujetó a la bebé con una mano y con la otra las riendas, y se alejó del río lo más rápido que pudo. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el crujido de la lluvia en el techo de lámina. Ernestina dejó a la bebé sobre un costal de maíz, cerca del fuego que acababa de prender. La niña no lloraba, pero su respiración seguía débil. Cada exhalación era como una promesa frágil de seguir viviendo. Fue por una manta vieja, la misma que había tejido para su hijo cuando era bebé, y envolvió con ella a la pequeña. Le calentó leche con azúcar, la endulzó apenas con la punta del dedo y se la dio con una cuchara pequeña, con paciencia, como si estuviera alimentando la esperanza misma. «No entiendo cómo alguien pudo hacerte esto», le dijo en voz baja, más para ella misma que para la niña. «¿Qué clase de monstruo?». La pregunta se quedó en el aire, sin respuesta. Pero en su pecho crecía una certeza. Esa bebé no llegó sola a ese río. Alguien la llevó, alguien decidió tirarla como si fuera nada, y ese alguien aún andaba por ahí. Horas después, ya más seca y con la bebé dormida en un canasto junto al fuego, Ernestina se sentó frente a la ventana. La tormenta seguía, pero más tranquila. Afuera, Lucero pastaba en silencio, como si todo estuviera en orden. Pero no lo estaba. «Esto no fue un accidente», dijo en voz alta. «Te dejaron ahí para que murieras, y eso no se puede quedar así». Su mirada se endureció. Tenía miedo, sí, pero también sentía una fuerza que no recordaba desde hacía muchos años, la misma que la hizo cruzar la sierra cuando su esposo enfermó, la que la mantuvo firme cuando perdió a su hijo. Ahora esa fuerza volvía, y era por ella, por esa criatura diminuta que dormía sin saber que el mundo la había rechazado antes de conocerla. Ernestina se levantó. Fue por un canasto, una toalla limpia y unas ropitas que guardaba desde que su hijo era bebé.
Todo estaba amarillento por el tiempo, pero limpio, intacto. «Vamos a empezar de nuevo tú y yo», susurró. Mientras preparaba la leche y calentaba más leña, una sola idea le daba vueltas en la cabeza, clavada como espina. ¿Quién fue capaz de hacer algo así y por qué? Y aunque aún no sabía las respuestas, sí tenía claro una cosa: no iba a descansar hasta descubrir la verdad. La madrugada se arrastraba lenta, como si también quisiera quedarse despierta junto a Ernestina. Afuera, el viento había amainado, pero el cielo seguía nublado. La leña chisporroteaba en el fogón, llenando la cocina con ese olor a madera quemada que traía recuerdos lejanos. Ernestina estaba sentada en su sillón de mimbre, con la bebé dormida en sus brazos. La miraba con una mezcla de ternura y desconcierto. El calor del rebozo la envolvía a ambas, y aunque la pequeña no emitía sonido alguno, su respiración pausada la tranquilizaba. «Eres tan chiquita», murmuró, acariciándole la frente. «No sé de dónde saliste ni por qué llegaste a mí, pero aquí estás». El silencio la obligó a mirar hacia adentro, hacia ese rincón de su alma que llevaba años sin tocar. Recordó la última vez que había sostenido a un bebé entre los brazos. Había sido su hijo, Miguelito, con esa misma expresión de inocencia, con esos deditos frágiles buscando su piel. La imagen le llegó como un golpe seco, Miguel montando su caballo nuevo, la risa limpia de un niño de 12 años que no conocía el miedo, y luego el grito, el relincho, la caída. «No», susurró Ernestina apretando los labios, «no vayas allá». Pero era tarde. Su mente ya estaba ahí, en ese momento. Lo vio todo otra vez. El cuerpo de su hijo en el suelo, el polvo en el aire, los vecinos corriendo, su grito ahogado. Desde entonces algo se había roto en ella. Dejó de hablarle a la gente, dejó de abrir la puerta. Solo hablaba con Lucero, el único que había estado con Miguel hasta el final, el único que pareció entender su dolor. Durante años se había convencido de que no podía amar de nuevo, que no debía, que era mejor así, pero ahora esta criatura aparecía de la nada, lanzada al mundo como basura, y su corazón, ese que creyó seco, volvía a latir con fuerza. «¿Qué estás haciendo conmigo?», le preguntó a la bebé, que apenas se movía como si la entendiera. De pronto, un pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Y si esta niña no era una coincidencia? ¿Y si había llegado para enseñarle algo? ¿Para redimir lo que quedó pendiente? Se levantó despacio y la colocó en el canasto junto al fuego, bien cubierta, segura. Luego se acercó a un rincón oscuro de la casa y abrió un baúl cubierto de polvo. Dentro, entre mantas viejas y cuadernos rotos, había una caja pequeña de madera. La abrió con cuidado. Ahí estaban las fotos, el zapato de bebé, un mechón de cabello amarrado con hilo rojo. La tomó entre las manos. El tiempo no había borrado nada. Cada objeto le hablaba como si fuera ayer. «Perdóname, Miguelito», dijo en voz baja con la garganta cerrada. «Yo pensé que no podía querer a nadie más. Pensé que ya no tenía corazón». Cerró la caja y la guardó de nuevo. Se secó las lágrimas con la manga y volvió con la niña. La tomó en brazos y la miró de frente. «Tú no viniste por error. Tú viniste porque la vida decidió darme otra oportunidad». Y justo cuando se acomodaba con ella en el sillón, un golpe seco se escuchó en la puerta de afuera. No fuerte, no insistente, apenas un golpe, como si alguien hubiera estado ahí y luego se hubiera ido. Ernestina se congeló, miró hacia la entrada, el corazón latiéndole en el cuello. Dejó a la bebé en su canasto y fue hacia la puerta, en silencio. Abrió despacio. Nada, nadie. Solo el viento frío y la oscuridad del camino. Pero en el umbral, sobre la piedra, había una flor, una bugambilia seca, recién puesta. Ernestina la tomó con cuidado. «¿Quién eres?», susurró al aire. «¿Y qué quieres de mí?».
porque ahora lo sabía con certeza. Alguien más sabía que la niña estaba ahí. Y esa noche, sin entender del todo por qué, cerró la puerta con llave por primera vez en muchos años. La rutina de Ernestina cambió de la noche a la mañana. Ya no iba al mercado tan seguido, ni se quedaba platicando con las vecinas como antes. Salía poco, y cuando lo hacía era rápido, con pasos cortos y la mirada fija en el suelo. Quienes la conocían desde hace años notaron algo raro, pero en Valle de Piedra nadie se mete de lleno en la vida de los demás, a menos que huela a escándalo. La bebé, a la que Ernestina aún no se atrevía a ponerle nombre, dormía tranquila en un rincón de la sala, arropada con las cobijas que ella misma cosía por las noches. Durante el día le cantaba bajito mientras molía el maíz y la alimentaba con leche tibia en una cuchara vieja. Cada gesto, cada suspiro de esa niña le iba reblandeciendo el corazón, aunque no lo admitiera ni en voz baja. Pero esconderla no era fácil. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio trasero, escuchó pasos en la entrada. Se secó las manos en el delantal y salió con el alma en un hilo. Era doña Meli, la panadera del pueblo. ¡Ay, Ernestina! Ya ni se te ve la cara. ¿Estás bien, mujer? Ernestina forzó una sonrisa. Sí, nomás he estado con gripa. Tú sabes, los cambios de clima. Meli la miró con esos ojos que todo lo ven. Y ese llanto que se oyó el otro día. Pensé que era un gato, pero sonaba distinto. Ernestina tragó saliva. Un cachorro que rescató Lucero. Ya lo solté en el monte. Chillaba como condenado. La vecina soltó una risa corta, aunque sus ojos no dejaban de escudriñarla. Pues cuídate, que ya sabes cómo es la gente. Luego empiezan a decir cosas. Gracias, Meli, dijo Ernestina cerrando la puerta con suavidad, apenas la mujer dio la vuelta. Al entrar, vio que la bebé seguía dormida, pero su respiración era agitada. Ernestina se agachó y le acarició la frente. No te preocupes, mi niña. No voy a dejar que nadie te quite de aquí. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la mecedora, viendo cómo las sombras bailaban con la luz del fogón. Pensaba en lo que diría la gente si se enteraban. Pensaba en el cura del pueblo, en don Heriberto, el patrón de medio mundo en Valle de Piedra, en las miradas curiosas que se volverían cuchillos si la verdad salía a la luz. Y pensaba en Miguelito, en cómo el pueblo lo lloró cuando murió, pero después la dejaron sola, como si el dolor fuera contagioso. Ahora tenía otra vida en sus manos, y no sabía cuánto tiempo podría esconderla. Pasaron los días y los rumores crecían, que si Ernestina estaba loca, que si hablaba sola en el patio, que si había metido a alguien en su casa. Una mujer del molino juró haber visto una sombra moverse detrás de la cortina y Lucero, como si lo supiera, se paraba siempre frente a la puerta, firme, alerta. Más que un caballo, parecía guardián. Una tarde, Ernestina fue al pozo y al regresar encontró un papel clavado en la puerta con una ramita de pirul. No tenía letras, solo un dibujo hecho a lápiz, un costal con un lazo y una lágrima. Se le fue el aire. Miró alrededor. Nadie. Rasgó el papel, lo guardó en su delantal y entró con el corazón latiéndole tan fuerte que le zumbaban los oídos. «Nos están vigilando», le dijo a la bebé mientras la abrazaba con fuerza. «Pero no voy a soltarte, no después de todo lo que has pasado». La niña abrió los ojos. No lloró, solo la miró, como si entendiera, y en ese instante Ernestina lo supo. Tenía que encontrar respuestas, no podía vivir escondida para siempre, y quien haya dejado ese papel sabía más de lo que estaba diciendo. La mañana llegó con un calor raro, de esos que no vienen del sol, sino de la tensión que flota en el aire. Ernestina salió al patio a recoger ropa del tendedero, pero apenas dio un paso fuera, sintió la mirada de alguien clavada en la nuca. Giró despacio. Nada. Solo Lucero, masticando pasto con su eterna calma. Pero ella sabía, lo sentía.
Y lo confirmó minutos después, cuando don Heriberto Rivas bajó por la calle principal del pueblo, montado en su camioneta nueva, de esas que parecen tragarse la tierra. Era raro verlo en el centro. Desde que se murió su esposa, casi no salía de su hacienda. Mandaba a sus trabajadores para todo, pero ahí estaba, saludando con esa mano grande y fría, con esa sonrisa que parecía cortada con cuchillo. «Buenos días, doña Ernestina», dijo al verla desde el volante, deteniéndose frente a su casa. «Buenos los tenga», respondió ella, con el ceño apretado y la espalda recta. «¿Sabe algo curioso?», soltó él, como quien no quiere la cosa. «Me contaron que hace unos días se escuchó un llanto de bebé por esta zona. Curioso, ¿verdad?». Ernestina no contestó, solo se cruzó de brazos. «Y mire que uno piensa que ya no hay niños en estas calles. Las familias jóvenes se han ido. Y usted, pues, vive sola, ¿no?». «Con Lucero tengo suficiente compañía». Heriberto soltó una risa corta, seca. Miró hacia la casa, como queriendo atravesar las paredes con los ojos. «Dicen que usted siempre ha sido buena con los animales. Y con los niños también, ¿cierto? Me acuerdo de su hijo. Buen muchacho. Qué lástima lo que pasó». Ernestina no se movió, ni una palabra. Solo lo observó con esa mirada suya que había aprendido a usar después del entierro de Miguelito. Fría, directa, letal. «Bueno, no la entretengo más», dijo él poniéndose el sombrero. «Cualquier cosa rara que vea por aquí, no dude en avisarme. No todo el mundo quiere el bien para este pueblo». Y se fue, lento, pero sin dejar de mirar. Esa noche, Ernestina no durmió. La bebé tampoco. Parecía inquieta, como si también sintiera algo raro. Lloraba bajito, con esos quejidos que se clavan en el alma. Ernestina la cargó por horas, meciéndola frente al fuego. «Ese hombre algo sabe. No se apareció aquí nomás por chisme. Él está buscando algo, o a alguien». Y de pronto, una posibilidad la golpeó como un relámpago. ¿Y si la bebé tenía que ver con él? No quería imaginarlo, pero el corazón no le mentía. Esa sonrisa forzada, ese interés repentino, esa forma de husmear. Heriberto no estaba curioseando, estaba cazando. Al día siguiente fue al mercado con el rebozo bien amarrado al cuerpo, cargando unas calabazas para vender. Caminó como siempre, con paso firme, saludando lo justo, pero al llegar notó que las conversaciones paraban cuando se acercaba. Las miradas se desviaban, algunas mujeres cuchicheaban mientras se tapaban la boca con las manos. «Buenos días, Ernestina», la saludó Chela, la del puesto de flores. «¿Todo bien en tu casa?». «Todo como siempre», respondió, dejando las calabazas sobre la mesa. Chela se acercó bajando la voz. «Dicen que don Heriberto anda preguntando por una niña, que su hija, la mayor, tuvo un problema hace meses, que la mandaron lejos, y ahora él busca algo que no quiere que se sepa». Ernestina se quedó helada. «¿Qué clase de problema?». «No lo sé, pero en la hacienda las sirvientas dicen que hubo un escándalo». Y luego, silencio. Ya nadie habla de ella. Las piezas empezaban a encajar. La bebé, el costal, la flor en la puerta. Y ahora Heriberto, merodeando. Ernestina sintió el estómago revuelto. Miró hacia la calle. Lucero estaba allá, amarrado a la sombra, esperando como siempre. Le dio una palmada a Chela y recogió sus cosas. «Gracias, cuídate mucho». Y se fue sin dar más explicaciones. Porque ahora sabía una cosa, no solo estaba escondiendo a una niña, estaba protegiendo un secreto, uno que alguien muy poderoso no quería que saliera a la luz. Ernestina no solía acercarse a la hacienda Rivas. Desde que su esposo trabajó ahí como capataz, antes del accidente, evitaba ese camino empedrado, largo y silencioso que llevaba a la entrada de hierro forjado. Pero ese día, el instinto pudo más que el miedo. Amarró su cabello con un pañuelo oscuro, se calzó sus sandalias viejas y tomó el atajo por los sembradíos secos. No tenía plan, solo preguntas. Llegó poco antes del mediodía.
El sol picaba y los árboles apenas ofrecían sombra. Desde un rincón entre los nopales observó los movimientos del lugar. Poca gente, silencio, más de lo normal, como si la hacienda estuviera adormecida o como si algo pesado se respirara en el aire. Esperó, y entonces la vio. Yolanda, una mujer de mediana edad, con trenzas grises y manos curtidas, salió por la puerta trasera cargando un balde. Había trabajado ahí desde joven. Ernestina la conocía de años atrás. Si alguien sabía lo que pasaba dentro, era ella. Esperó a que se acercara al pozo. Luego salió de su escondite. «Yolanda», llamó en voz baja. La mujer pegó un brinco y casi deja caer el balde. «Virgen Santa, Ernestina, me asustaste. Necesito hablar contigo, pero no aquí». Yolanda la miró con desconfianza, los ojos bien abiertos. Después bajó la vista y asintió. En la capilla vieja, al caer la tarde. Horas después, en la capilla abandonada que quedaba al pie del cerro, Ernestina llegó puntual. Lucero la había llevado hasta ahí sin problema. Entró, y el silencio era tan espeso que los latidos de su corazón parecían pasos. Yolanda ya estaba adentro, sentada en una banca rota. Apenas la vio, le hizo una seña para que se acercara. «¿Por qué vienes a buscarme?», preguntó con voz tensa. «No quiero líos, Ernestina. No vengo a buscar pleito, solo respuestas. Es sobre la hija de don Heriberto». Yolanda parpadeó, tragó saliva, bajó la mirada. «Aquí nadie habla de eso, pero todos lo sabemos». «¿Qué pasó?». La mujer tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue como abrir una represa. Mariana, la mayor, siempre fue callada, muy distinta a sus hermanas. Hace como 6 meses empezó a faltar al colegio. Decían que estaba enferma, pero yo la veía con los ojos hinchados de tanto llorar. Una noche la oí discutir con su papá. Gritaban. Él decía que no iba a permitir una vergüenza en su casa. ¿Estaba embarazada? Yolanda asintió despacio. La mandaron lejos. Dijeron que a casa de unas tías en Chihuahua, pero nunca más se supo de ella. Nadie volvió a mencionarla. Se llevaron sus cosas, hasta su ropa, como si nunca hubiera existido. Ernestina sintió un escalofrío. ¿Y el bebé? Eso nadie lo sabe. Pero hace poco encontré un costal tirado detrás del establo. Tenía manchas y un trapo de bebé. El silencio se volvió insoportable. «¿Me puedes mostrar ese trapo?», preguntó Ernestina con la voz apretada. Yolanda dudó, pero asintió. Sacó de su bolso una bolsita de tela y dentro un pedazo de manta blanca con bordes rosados. Ernestina lo tomó. No había duda. Era igual al que envolvía a la bebé cuando la encontró. Su pecho se apretó. «Gracias», dijo, devolviéndoselo con cuidado. «¿Tú la tienes, verdad?», preguntó Yolanda mirándola con intensidad. «Esa niña es la de Mariana». Ernestina no contestó. Pero no hacía falta. Yolanda bajó la voz. «Ten cuidado, don Heriberto no perdona desobediencias. Si supiera que su nieta vive, por eso tengo que protegerla», respondió Ernestina firme. «Porque nadie más lo hizo». Ambas mujeres se miraron, ya no como extrañas, como aliadas. Y mientras el sol se ocultaba tras el cerro, Ernestina entendió que estaba metida en algo mucho más grande de lo que había imaginado, y que ya no había forma de dar marcha atrás. La madrugada aún no despuntaba cuando alguien tocó la puerta de Ernestina. 3 golpes secos, 2 cortos y uno más largo, como los que se daban en los tiempos de la guerra, cuando el miedo se comunicaba en claves. Ella ya estaba despierta, con la bebé acurrucada a su lado en la hamaca, sintiendo que algo se acercaba. Se levantó en silencio, tomó su rebozo y abrió la puerta apenas un poco. «Soy yo», susurró una voz familiar. «Yolanda». Ernestina la dejó pasar sin hacer preguntas. La mujer traía el rostro cubierto y los ojos rojos, como si llevara días sin dormir. Apenas cruzó el umbral, sacó de su bolso un sobre doblado varias veces, amarillento por el tiempo. «No podía traerlo antes. Me vigilan.
Ernestina cerró la puerta, echó el cerrojo y encendió una vela. ¿Qué es eso? Una carta. De Mariana. La escribió antes de que se la llevaran. Me la dio a escondidas, llorando. Me dijo que si algo le pasaba, que la guardara. Que alguien, algún día, debía saber la verdad. Ernestina tomó el papel con manos temblorosas. Se sentó, lo desdobló con cuidado y comenzó a leer en voz baja. Yolanda, de pie, no parpadeaba. Mamá, papá, sé que no me escuchan, que no me creen, pero esta carta no es para ustedes, es para quien algún día quiera saber lo que pasó conmigo. Estoy embarazada, sí, y sé que para ustedes esto es una vergüenza, una mancha, pero para mí era amor, de verdad lo era. Ernestina tragó saliva. El papá de mi hija no es un cualquiera, es un buen muchacho, pero pobre. Y eso fue suficiente para que ustedes quisieran borrarlo. Me quieren mandar lejos, esconderme como si fuera una peste. Me dijeron que el bebé nacerá y luego se irá, que no me corresponde decidir, que debo olvidar. Pero yo no puedo olvidarla. Si alguna vez esta carta llega a alguien, por favor cuiden de mi hija. No la dejen sola, no la traten como algo que estorba, porque para mí es todo. El silencio que siguió fue espeso, pesado como piedra en el pecho. Ernestina bajó la carta con los ojos nublados. La bebé, la que encontré, es ella. Yolanda asintió. Lo sabía desde que me mostraste la manta. Solo Mariana tejía así, con esos hilos torcidos. Ella misma preparó esa ropa para su niña. Ernestina se acercó al canasto, donde la pequeña dormía ajena al mundo, con los puñitos cerrados y el rostro sereno. Le tocó la mejilla con los dedos y sintió un nudo en la garganta. ¿Qué más sabes de Mariana? Nada. Después de eso me mandaron a callar. Me amenazaron con correrme y después la sacaron de noche sin despedidas. Algunos dicen que está en Chihuahua, otros que nunca salió del pueblo. ¿Crees que...? No lo sé, Ernestina, pero si don Heriberto se entera que la niña está viva, hará todo por desaparecerla. Ernestina se levantó. Ya no había espacio para el miedo, ni para las dudas. Entonces tenemos que actuar. No sé cómo ni cuándo, pero esto no se puede quedar así. Yo te ayudo, dijo Yolanda con los ojos firmes. Mariana me confió esto por una razón, y tú, Ernestina, eres la única que ha hecho lo correcto. Se miraron, y en ese instante se selló un pacto, no de palabras, sino de lealtad. Mientras el cielo comenzaba a aclarar y los gallos del pueblo rompían el silencio, Ernestina supo que la batalla apenas comenzaba y que no estaba sola. Ernestina no soltó la carta en todo el día. La dobló, la desdobló, la leyó tantas veces que ya podía repetir cada palabra sin mirarla. Pero lo que más le pesaba no eran las letras, sino lo que revelaban. Que esa niña dormida en su casa no era solo una bebé abandonada. Era sangre de don Heriberto Rivas. Y de Mariana, la nieta del hombre más temido de Valle de Piedra. Cada vez que la bebé se movía, que emitía esos gemiditos apenas audibles, a Ernestina se le apretaba el pecho. Porque ahora el dilema era claro. La protegía con el alma o hacía lo correcto y la entregaba a su familia. Pero, ¿a cuál familia? A ese hombre que mandó a desaparecer a su propia hija por no seguir sus reglas. A quien tiró una vida al río como si fuera basura. No. Se lo dijo en voz alta, con la frente en alto. No puedo entregarte a un monstruo. Caminó al cuarto de atrás, el que había estado cerrado desde la muerte de Miguelito. Era su santuario, su pena guardada. Pero ahora, por primera vez en años, abrió la puerta. El polvo danzaba en los rayos de sol que entraban por la ventana. El silencio era espeso, pero no dolía como antes. Colocó la cuna que había improvisado con cajas justo en el centro del cuarto, y ahí puso a la bebé, que dormía profundamente, con la paz de quien aún no conoce el miedo. Y entonces lo sintió, la certeza. Esa niña no llegó por accidente.
Fue arrojada al mundo, sí, pero también salvada por un caballo, guiada por el instinto de una mujer rota, y ahora se había convertido en el centro de todo. Esa noche Ernestina fue al altar familiar, prendió una vela, frente a las fotos de su esposo y su hijo, colocó la carta de Mariana. Ustedes saben que yo nunca he sido cobarde, pero esto es más grande que cualquier cosa que haya vivido. Se arrodilló. No para rezar, sino para escuchar. El silencio no respondió, pero algo en su interior se calmó. La calma duró poco. A la mañana siguiente tocaron a la puerta, no con violencia, pero con insistencia. Ernestina se asomó por la cortina. Era el padre Julián. Abrió con cautela. «Buenos días, Ernestina», saludó el cura con una sonrisa amable, aunque sus ojos revelaban algo más. «¿Podemos hablar?». Ella asintió, pero no lo invitó a pasar. Salieron al patio, bajo la sombra del naranjo. «Se comenta mucho en el pueblo», dijo el padre con voz medida. «Cosas que me preocupan, que has estado extraña, que se escuchan llantos, que alguien vio algo por tu ventana. Rumores. Ya sabe cómo es la gente». El cura bajó la mirada. «Lo sé, pero también sé que don Heriberto ha estado muy presente últimamente, preguntando por su hija, por un bebé. Y yo tengo que preguntar, ¿tú sabes algo, Ernestina?». Ella lo miró de frente. Sintió el corazón bombeando con fuerza, pero no bajó la vista. «Sé que hay cosas que no se deben callar», dijo, «y que a veces proteger una vida significa desobedecer a los poderosos». Julián frunció el ceño, pero no insistió. «Si en algún momento necesitas ayuda o decides hablar, sabes dónde encontrarme». Se fue sin bendecirla. Ernestina entró de nuevo y encontró a la bebé despierta, moviendo los bracitos. Se inclinó sobre ella y le acarició la mejilla. «Te juro que no te van a volver a quitar, no mientras yo respire». Pero mientras la abrazaba, sabía que ese juramento la ponía en la mira de un hombre que no perdonaba traiciones, y que, tarde o temprano, vendría por respuestas. Lucero llevaba horas inquieto. Ernestina lo notó desde temprano. Rascaba la tierra con fuerza, bufaba con los oídos erguidos, como si esperara algo. No comió su forraje, no bebió agua. Solo daba vueltas cerca de la entrada, mirando hacia el camino del río. «¿Qué traes, Lucero?», le preguntó Ernestina, acariciándole el cuello. «¿Quieres llevarme a algún lado?». El caballo relinchó bajito y caminó hacia la vereda. Se detuvo, volteó a verla, insistía. Ernestina sintió ese mismo nudo en el estómago que sintió el día que encontró a la bebé. Algo la jalaba, algo que no podía explicar. Fue por su rebozo, revisó que la niña estuviera bien dormida y bien tapada en su canasto y salió. «No tardamos», le susurró a la pequeña. «Lucero dice que hay algo que debo ver». Tomó las riendas y dejó que el animal la guiara. No era un camino nuevo, pero lo sentía distinto, como si la tierra hubiera cambiado desde la última vez. El viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas y polvo. A lo lejos se escuchaba el río murmurando entre piedras. Lucero se detuvo justo donde todo había comenzado, a unos pasos del borde, donde ella había visto por primera vez el costal flotando. «¿Aquí?», preguntó en voz baja, aunque sabía que el caballo no necesitaba respuesta. Observó a su alrededor. No había nada evidente, pero algo en la forma en que Lucero rascaba el suelo con insistencia la obligó a agacharse. Apartó las ramas, la tierra húmeda, y entonces vio algo. Una cruz pequeña de madera tosca, apenas visible, clavada en el suelo como quien entierra una culpa. La tocó. Era frágil, como hecha con prisa. Estaba rota en la base, como si alguien la hubiera escondido, no colocado como señal. Al moverla, sintió un crujido bajo la tierra. Escarbó un poco más y sacó un pañuelo de tela envuelto con una cuerda fina. Lo abrió con cuidado. Dentro había un dije, un medallón de plata con una inscripción, M.R. El corazón de Ernestina dio un vuelco. «Mariana Rivas».
El medallón estaba manchado de tierra, pero intacto. Cerró los ojos por un segundo. Podía verla, en su imaginación, a escondidas, dejando ese objeto ahí, enterrando un pedazo de sí misma. Tal vez para dejar una señal. Tal vez como un último adiós. Lucero se acercó y le olfateó la mano. Ernestina acarició su hocico. «Gracias, mi niño. Lo sabías, ¿verdad?» El caballo bufó, como si confirmara. Con el medallón en la mano, la cruz rota aún en el suelo y el río corriendo tranquilo, Ernestina entendió algo más profundo que todo lo anterior. Mariana había estado ahí. No solo la bebé. Ella. Tal vez incluso cuando la arrojaron. Tal vez obligada. Tal vez rogando por una oportunidad. Se puso de pie con las rodillas llenas de barro, pero con la mirada más firme que nunca. No había tiempo que perder. Ese objeto podía ser la prueba que necesitaban, pero también era un mensaje, un rastro. Al regresar a casa, guardó el medallón envuelto en una tela limpia y lo escondió en el fondo de una caja de galletas. Luego, se acercó a la cuna y miró a la bebé, que dormía con el puñito cerrado, como protegiendo algo invisible. «Tu mamá te quiso, chiquita. Te quiso tanto que dejó su huella para que te encontráramos», y mientras la mecía suavemente, con Lucero descansando a la entrada como centinela, Ernestina sintió que ya no tenía miedo, ni de Heriberto, ni del pueblo, ni del pasado. Tenía pruebas, tenía aliados, y lo más importante, tenía un propósito. Ahora, la verdad no era solo una sospecha, era un camino. Y estaba dispuesta a seguirlo, cueste lo que cueste. La tarde caía con un calor espeso, de esos que pesan en la nuca y revientan los nervios. Ernestina caminaba rumbo a la casa de Yolanda con el medallón de Mariana bien escondido en el bolsillo del rebozo. Cada paso retumbaba en su cabeza como tambor de guerra. Lo que tenía entre manos ya no era un rumor, ni una corazonada, era prueba. Y con eso venía el riesgo. Yolanda abrió la puerta apenas escuchó el golpe suave, la hizo pasar sin palabras y cerró rápido. Su casa olía a café hervido y a miedo. Se sentaron en la cocina, lejos de ventanas y oídos. Ernestina sacó el medallón y lo colocó sobre la mesa. Lo encontré en el mismo lugar donde hallé a la bebé, junto a una cruz rota, enterrado. Yolanda lo miró como si le costara respirar. Ese dije era de Mariana, lo usaba siempre. Se lo dio su abuela. Ernestina asintió. Ella estuvo ahí. Quizá cuando dejaron a la niña. Quizá obligada. Yolanda se tapó la boca con la mano. Los ojos le brillaban de rabia contenida. «Ernestina, hay algo más que no te dije. Dímelo todo», pidió ella, sin rodeos. Yolanda se tomó unos segundos, respirando hondo. «Yo escuché una conversación la noche antes de que desapareciera Mariana. Estaban en la oficina de don Heriberto, él y uno de sus hombres. Hablaban en voz baja, pero yo estaba limpiando y me escondí. ¿Qué dijeron? Él dijo que eso no podían hacer, que la familia no podía mancharse con un error de una muchacha tonta. Que el niño, porque entonces no sabían si era niña, no debía llegar a este mundo. Ernestina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y qué más? El otro hombre le preguntó qué quería que hicieran si ya era tarde. Y Heriberto contestó: «Hay maneras discretas, que parezca un accidente o que nunca haya existido». El silencio que siguió fue brutal. Solo se escuchaba el golpeteo del reloj de pared. «Entonces sí fue él», murmuró Ernestina. «Él dio la orden, quiso matar a su propia nieta». Yolanda apretó los puños. «Pero no pudo, porque tú la salvaste». Ernestina se levantó, caminó de un lado a otro. Sentía el pecho arder, no de miedo, sino de furia. Ya no era la duda lo que la inquietaba, era la verdad, cruda, pura, innegable. «Tengo que hacer algo. No puedo quedarme sentada con esto en las manos». «Vas a denunciar. ¿Y quién me va a creer? El padre Julián, que se hace de la vista gorda. Los del pueblo, que tiemblan con solo oír su nombre».
Entonces, ¿qué? Ernestina la miró con una decisión que no tenía vuelta atrás. Voy a hablar con quien sea necesario, y si nadie me escucha, yo haré que escuchen. Yolanda se acercó, puso su mano sobre la de ella. No estás sola. Ernestina le dio una media sonrisa. No, ya no. Esa noche, mientras alimentaba a la bebé con una mezcla de leche y cariño, pensó en todo lo que había vivido desde aquel día en el río. Nada era igual. Ella ya no era la misma, ni la mujer sola, ni la madre rota. Era otra, más fuerte, más despierta. Miró a la niña, que la observaba con esos ojos oscuros como pozo profundo. Te juro, mi niña, que nadie volverá a tocarte. No mientras yo tenga voz. Y mientras la mecía, el viento sopló fuerte afuera, como si la tierra misma le diera su bendición, porque el temor se había ido, y lo que quedaba era puro fuego. Ernestina no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama, repasando cada palabra que iba a decir, cada paso que iba a dar. Al amanecer, preparó café, envolvió el medallón en una tela, lo guardó en el bolsillo interior de su rebozo y dejó a la bebé dormida, con una nota para Yolanda. Vuelvo pronto, si no ya sabes qué hacer. Lucero estaba inquieto, como si presintiera lo que se venía. Ernestina le acarició el lomo, subió con calma y cabalgó rumbo a la hacienda. El portón de hierro crujió al abrirse. Un joven jornalero la vio llegar y la saludó con respeto, aunque con desconfianza. Nadie se presentaba en la casa de don Heriberto sin invitación. «Vengo a hablar con su patrón», dijo Ernestina sin bajar del caballo. «Dígale que es urgente, que es sobre su familia». El joven dudó un segundo, pero corrió hacia la casona. Minutos después, Heriberto apareció en el umbral, con su sombrero bien puesto y esa sonrisa calculada que ya no engañaba a nadie. «Doña Ernestina, qué sorpresa. ¿A qué debo su visita?» «No vengo a tomar café», dijo ella bajando del caballo y enfrentándolo sin rodeos. «Vengo por respuestas y por justicia». Los ojos de Heriberto se entrecerraron. Dio un paso hacia ella. «¿De qué habla?» Ernestina sacó el medallón y se lo mostró. «Esto lo encontré donde dejaron a su nieta, enterrado junto a una cruz rota». El hombre frunció el ceño. «No sé de qué me está hablando». «Sí sabe muy bien. Mariana escribió una carta antes de que la mandaran lejos. Yo la tengo. Sé lo que le hicieron y sé que usted dio la orden». Heriberto apretó los dientes. Su fachada de caballero se resquebrajó un poco. «Usted no tiene pruebas», escupió. «Tengo la niña, tengo la carta y tengo su medallón». El silencio se volvió denso. Por un instante pareció que Heriberto iba a negar todo otra vez, pero en vez de eso dio un paso rápido, se acercó con fuerza y señaló con el dedo. «Eso no es asunto suyo, esa cría nunca debió nacer. No voy a permitir que una vieja chismosa arruine el nombre de mi familia». Ernestina no se movió. Lo miró directo, sin miedo. «¿Y qué va a hacer ahora? ¿Tirarme al río también?» Heriberto retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Su respiración era agitada, los puños cerrados. «Usted no sabe con quién se está metiendo». «Lo sé perfectamente», respondió ella. «Me estoy metiendo con un cobarde que quiso borrar a su propia sangre. Él quiso decir algo más, pero no le salieron las palabras. El escándalo había salido. Ya no podía ocultarlo». Ernestina giró sobre sus talones y caminó de vuelta a Lucero. Antes de subir, se volvió hacia él. «Lo único que me impide gritar esto en el centro del pueblo es su hija. Mariana merece que esto se sepa con dignidad. No con chismes, pero si algo me pasa, todos lo sabrán. Lo juro por mi hijo muerto». Y se fue. Al llegar a casa, Yolanda la esperaba en la entrada con la bebé en brazos. «¿Estás bien?» Ernestina bajó del caballo con los músculos tensos.
pero con el alma más ligera. Ya sabe que lo sé todo y ahora tiene miedo. Lo vi en sus ojos. Yolanda le pasó a la niña. Ernestina la abrazó con fuerza. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora preparamos el siguiente paso. No podemos escondernos más. Mientras el sol se ponía tras los cerros, Ernestina supo que acababa de cruzar una línea sin retorno. Pero también sabía algo más. Heriberto Rivas ya no era el hombre intocable del pueblo. Era un hombre con miedo, y eso era el principio del fin. La madrugada encontró a Ernestina en la mesa de la cocina, con una vela encendida y los ojos clavados en la carta de Mariana. No había dormido ni un segundo. Cada palabra escrita en ese papel ardía como brasas en su pecho. Sabía que el paso siguiente no tenía regreso, pero también sabía que no podía callarse más. La bebé dormía envuelta en cobijas, ajena al mundo que se desmoronaba y al mismo tiempo se reconstruía alrededor de ella. Ernestina se levantó despacio, se acercó al canasto y le acarició la frente. Te prometí que te iba a cuidar, y a veces cuidar también es hablar. Suspiró hondo, se ajustó el rebozo y guardó la carta, el medallón y el pañuelo manchado en una bolsa de manta. Esa sería su verdad, su escudo, su prueba. El camino a la comandancia fue el más largo que había hecho en su vida. Cada paso la alejaba de la seguridad de su silencio, pero la acercaba a la dignidad que había decidido recuperar. El pueblo ya se despertaba. Algunos la saludaban, otros apenas la veían pasar. Había murmullos, siempre los había. Al llegar, respiró hondo frente a la puerta. Temblaba por dentro, pero su mirada era firme. Entró. «Buenos días», dijo al policía de guardia. «Quiero hacer una denuncia». El hombre, joven, la miró con extrañeza. «¿Sobre qué, señora?» «Sobre un intento de homicidio y ocultamiento de identidad». El silencio se hizo espeso. El oficial parpadeó, como si no entendiera del todo. «¿Me puede decir su nombre completo?» «Ernestina Ruiz Cordero». «¿Y quién es el acusado?» Ernestina lo miró directo a los ojos. Don Heriberto Rivas, el policía, tragó saliva. Horas después, el pequeño pueblo hervía como colmena sacudida. La noticia corrió como viento. Algunos no lo creían, otros lo sabían de siempre, pero nunca se atrevieron a decirlo. Y unos más empezaron a recordar cosas, a juntar piezas sueltas. Ernestina regresó a casa bajo el peso de las miradas. No todas eran de apoyo. Algunas eran de miedo, de juicio, de advertencia, pero ella no se quebró. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Yolanda la esperaba en el zaguán, nerviosa. «¿Lo hiciste?» Ernestina asintió. «Ya no hay vuelta atrás». Yolanda la abrazó con fuerza. «Eres valiente, Ernestina, muy valiente». «No. Estoy harta, eso es distinto». Esa noche el viento sopló más fuerte que de costumbre, como si el mundo quisiera limpiar algo. Afuera, algunos vecinos cuchicheaban. Lucero no se despegaba de la puerta, y la bebé, en brazos de Ernestina, miraba al techo con ojos tranquilos. «Quizá mañana intenten callarme», le dijo en voz baja, como quien reza. «Quizá intenten asustarme, pero ya no puedo seguir fingiendo que no pasó nada». Y entonces recordó algo que su madre le dijo una vez. «Callarse también es condenar». Esa frase, enterrada en su memoria por décadas, ahora retumbaba como tambor en su cabeza. Porque la verdad, cuando nace, no se deja enterrar. Crece, se estira, se hace oír. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ernestina durmió en paz, porque había roto el silencio. Y aunque sabía que eso podía costarle caro, también sabía que su conciencia ya no tenía precio. Apenas amaneció y ya el pueblo era un avispero. En la tienda de don Lauro, las tortillas se vendían con chisme incluido. En la fila del molino, las mujeres cuchicheaban con la mano sobre la boca. Y en la banqueta frente a la iglesia, dos señoras discutían sin bajar la voz.
¿Cómo se atreve esa mujer?, decía una con el ceño apretado. Acusar a don Heriberto así, sin pruebas. ¿Y si sí tiene pruebas?, respondía la otra bajito. Siempre se ha dicho que ese hombre es peligroso. La denuncia de Ernestina había partido al pueblo en dos. No solo por el escándalo, sino por lo que representaba, que alguien del pueblo, una viuda humilde, se atreviera a tocar al hombre más influyente del lugar. Eso tenía a todos con el alma en vilo. Unos la llamaban loca, otros valiente, pero nadie, ni uno solo, se atrevía a ignorarla. Ernestina regresó a la capilla vieja, como si buscara un refugio invisible entre sus muros agrietados. Yolanda la esperaba con cara de preocupación. «Están hablando de ti por todos lados», dijo sin rodeos. «En la fonda, en la escuela, hasta en la misa de anoche». «Lo sabía», respondió Ernestina sin soltar la mirada. «Pero no vine a hacer amigos, vine a decir la verdad. Hay quienes te creen, ¿sabes? A mí me habló Leticia, la que fue sirvienta en la hacienda hace años. Me dijo que ella también vio cosas raras con Mariana, que no fue la única que la vio embarazada». Ernestina apretó el rebozo. «Entonces necesitamos que hablen, que no me dejen sola». «Eso va a tomar valor y tiempo». «No tenemos tiempo», sentenció ella. «Si Rivas siente que lo estamos acorralando, puede hacer cualquier cosa». Esa misma tarde, Ernestina se encontró con Ramona, la partera del pueblo, a la salida de la panadería. La mujer, de paso lento pero ojos agudos, le puso una mano en el brazo. «Yo vi a Mariana, Ernestina. Venía con dolor, escondida. Me pidió ayuda y luego desapareció. Nunca hablé porque me dio miedo. Pero si tú hablaste, yo también puedo hacerlo». Ernestina la abrazó sin decir palabra. Era un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. No estaba sola, ya no. Pero no todo era apoyo. Al día siguiente, en la puerta de su casa, encontró una piedra envuelta en papel. «Cállate, vieja loca. No sabes con quién te metes». Lucero relinchó toda la noche. La bebé lloraba sin consuelo, como si sintiera el miedo colarse por las paredes. Ernestina no durmió. Se sentó con la niña en brazos, meciéndola con fuerza, susurrándole al oído. «No les tengo miedo, no otra vez». Pero en su interior sabía que el muro se levantaba, que las amenazas iban a empezar a llegar de verdad. En el café del centro, don Raimundo, el maestro jubilado, golpeó la mesa con el puño. «No podemos seguir permitiendo que este pueblo viva con miedo. Esa niña tiene derecho a existir, y si lo que dice Ernestina es cierto, Rivas debe pagar». «¿Y si no es cierto?», le respondieron. «¿Y si todo es un invento de una mujer vieja que perdió la cabeza?». «Entonces que se investigue», gruñó Raimundo. «Pero no podemos quedarnos callados, no esta vez». El murmullo creció. Algunos se levantaron, otros salieron con el café a medio tomar. Pero la conversación ya había sido sembrada, y las semillas de la verdad, tarde o temprano, brotan. Esa noche, el padre Julián tocó la puerta de Ernestina. «¿Puedo pasar?». Ella lo dejó entrar, con la mirada dura. «¿Vienes a pedirme que me calle?». «No. Vengo a decirte que leí la carta. Yolanda me la mostró, y he estado ciego mucho tiempo». Ernestina bajó la guardia, apenas un poco. «¿Entonces me vas a ayudar?». El cura bajó la mirada. «Lo haré, pero necesito reunir valor, lo mismo que tú mostraste. Esto va a costarme mucho». «A todos nos cuesta», dijo ella, «pero a veces lo correcto cuesta más que el pecado». El padre la bendijo antes de irse. Y esa noche, Valle de Piedra sintió que algo estaba cambiando. Todavía quedaba miedo, todavía había silencio, pero ahora también había voces, y una verdad que por fin empezaba a caminar.
Esa madrugada, cuando todo el pueblo dormía, Ernestina despertó con un ruido seco en la parte trasera de su casa. No era el viento, ni ramas quebrándose, era algo más. Se levantó con cuidado, dejando a la bebé dormida, y tomó la lámpara de petróleo. Lucero resoplaba inquieto en el corral. Al salir al patio lo vio, un gallo muerto, colgado en su portón con una cuerda. No necesitaba más explicaciones, un mensaje claro, directo, cruel. Le temblaron las manos un instante, pero no retrocedió. Tomó al animal con firmeza, lo envolvió en una sábana y lo enterró en el terreno detrás del naranjo. No dijo nada, no gritó, solo miró al cielo oscuro. Van a tener que hacer algo peor para hacerme callar. Y volvió a entrar con el paso firme, como si la amenaza, en lugar de debilitarla, la hubiera endurecido aún más. A los pocos días corrió el rumor por el pueblo. Don Heriberto había enviado a traer a Eligio, su hombre de confianza, un sujeto con fama de resolver problemas en silencio. La sola mención de su nombre bastaba para que algunos cruzaran la calle al oír pasos tras ellos. Yolanda fue a ver a Ernestina tan pronto lo supo. Dicen que Eligio llegó anoche, que está preguntando por ti, que va a la cantina a buscar quien le diga dónde vives. Que venga, respondió ella sin alzar la voz. Yo también lo estoy esperando. Yolanda la miró con temor, pero también con respeto. Sabía que Ernestina no hablaba por hablar. No dejes sola a la niña, dijo antes de irse. Nunca lo he hecho. Esa misma noche, alguien rompió la cerca del corral. Lucero escapó al monte y tardaron horas en encontrarlo. Estaba herido, una cortada en la pata trasera. No grave, pero clara. Fue la primera vez que Ernestina sintió miedo real. No por ella, por los que no podían defenderse. Limpió la herida de Lucero con agua tibia, le vendó la pata y le habló al oído mientras lo acariciaba. Quieren asustarnos, viejo. Pero tú y yo ya hemos pasado por tormentas peores. Adentro, la bebé lloraba como si sintiera que el peligro se acercaba. Ernestina la tomó en brazos, la arrulló con fuerza. No voy a dejar que te quiten, mi niña, aunque me cueste la vida. Esa semana, Ramona y don Raimundo llegaron juntos a la casa. No puedes seguir sola, dijo ella tajante. Ven a mi casa. Nadie se atreverá a meterse con la partera. Además, añadió Raimundo, tenemos que organizarnos. Ya hay más personas dispuestas a hablar, pero necesitan verte firme, no vencida. Ernestina respiró hondo. Miró su casa, su tierra, sus cosas. Todo lo había construido con las manos, pero entendía, la lucha ya no era desde adentro, era afuera, con otros. Me voy, dijo, pero esto no termina aquí. Empacó lo necesario. Tomó a la bebé, a Lucero, y dejó su casa por primera vez en décadas, no huyendo, avanzando. En casa de Ramona, la calma era tensa, como antes de una tormenta. El lugar era más céntrico, más visible, pero también más protegido. Había ojos por todos lados, y oídos que ahora estaban del lado correcto. Las noches eran largas. La bebé lloraba más. Ernestina apenas dormía. Cada ruido la hacía levantarse, cada sombra parecía una advertencia, pero cada mañana se ponía de pie con más coraje. Ya no era una anciana encerrada en su historia, era una mujer con una causa, y esa causa tenía nombre, tenía rostro, tenía voz. Un domingo por la tarde, cuando el pueblo salía de misa, alguien clavó un cartel en el árbol central de la plaza. Nadie vio quién fue. Nadie se atrevió a quitarlo. Mariana Rivas tuvo una hija, la tiraron como basura, Ernestina la rescató. ¿De qué lado estás tú? El pueblo se detuvo. Las miradas cruzaron como cuchillos. Nadie dijo nada, pero algo profundo cambió ese día. Y Ernestina, desde la ventana de casa de Ramona, supo que la guerra ya no era suya sola. Ahora el pueblo tenía que elegir, y pronto. La noticia del cartel en la plaza no se borró fácil.
estaba en boca de todos, aunque nadie lo decía en voz alta. Fue en ese ambiente tenso, al borde del cambio, cuando Teresa, la mujer que vendía nopales frente al mercado, llegó a casa de Ramona. Tenía la mirada baja, las manos arrugadas por los años y la voz hecha un hilo. «Yo fui sirvienta en la hacienda cuando era joven», dijo sentándose al borde de la silla. «Don Heriberto me corrió porque quedé embarazada, me acusó de ladrona, dijo que no quería problemas. Nunca dije nada, hasta ahora». Ernestina se quedó callada, pero algo dentro de ella vibró. Una pieza más del rompecabezas. Otro pedazo de verdad. «¿Estás dispuesta a contarlo ante las autoridades?», preguntó Ramona. Teresa dudó. Respiró hondo. Luego levantó la vista. «Sí, ya no me da miedo». A los 2 días llegó Estela, una mujer que se había ido del pueblo hacía años y que ahora regresaba para cuidar a su madre enferma. Tocó la puerta con fuerza, como si el valor se le fuera en cada segundo de espera. «Mi hermana trabajó en la cocina de los Rivas. La echaron cuando supieron que había ayudado a Mariana a escaparse una noche. Ella me lo contó todo antes de morir. Yo no supe qué hacer con eso, hasta que vi el cartel». Ernestina la escuchó con los ojos húmedos. No eran lágrimas de tristeza, eran de reconocimiento, de saber que la verdad, por más que la entierren, florece. «Gracias por venir», le dijo. «Ya no estás sola». Una mañana Yolanda apareció con un cuaderno envuelto en trapos viejos. Temblaba. Lo tenía guardado en la cocina de la hacienda. Es de Mariana. Escribía ahí casi todos los días. Nunca se lo mostré a nadie. Me daba miedo. Pero ahora... Ernestina lo abrió con manos cuidadosas. Las hojas olían a humedad, pero estaban legibles. Ahí estaban los días contados con miedo, los nombres de quienes la apoyaron, los intentos de fuga, los silencios obligados, las amenazas de su padre. Una bomba de tinta y verdad. Ramona lo hojeó sin hablar. Cerró el cuaderno y lo sostuvo contra el pecho. Con esto, no lo van a poder negar. Los rumores crecieron como incendio en hojarasca. Pero esta vez no se apagaban. Al contrario, se convertían en voces, en declaraciones. Leticia, Concha, Norma, 3 mujeres que en distintas épocas trabajaron en la hacienda, se presentaron en la comandancia a declarar. Dieron sus nombres, firmaron sus testimonios, y en la plaza la gente empezó a murmurar cosas distintas. Tal vez sí es verdad lo de Mariana. Don Heriberto nunca fue un santo. Si esas mujeres se atreven a hablar, ¿por qué nosotros no? El miedo empezó a resquebrajarse. En la hacienda, Heriberto estaba fuera de sí. Golpeó la mesa, amenazó a gritos, rompió copas. «Todas están contra mí. ¿Quién las puso? ¿Qué quieren de mí?» Eligio, su hombre de confianza, intentó calmarlo, pero sabía que la situación se le iba de las manos. «Patrón, ya no es como antes. La gente está hablando. No van a parar». Heriberto se quedó en silencio. Luego susurró algo entre dientes. «Entonces hay que hacer que paren». Eligio tragó saliva, pero esta vez su mirada no tenía la certeza de antes. Esa noche, Ernestina fue al kiosco del pueblo. Caminó con la bebé en brazos, envuelta en el rebozo. Ramona y Yolanda iban detrás. A su alrededor comenzaron a reunirse los vecinos. «Esta niña no tiene la culpa de nada», dijo Ernestina en voz clara. «Es fruto de una historia que quisieron enterrar. Pero ya no más. Nadie se movía, nadie interrumpía, solo escuchaban. Hoy muchas mujeres hablaron. Hoy no soy solo yo, hoy somos todas». Y en ese silencio profundo alguien empezó a aplaudir, luego otro y otro más. No era una fiesta, era un reconocimiento, porque la verdad por fin había salido a la luz, y ya no había sombra que pudiera taparla.
Durante semanas, Ernestina había evitado una cosa: darle nombre a la bebé. En el fondo había sido una manera de protegerse, de no apegarse demasiado, de no asumir que esa criatura ya era suya, que formaba parte de su historia. Pero esa mañana, con el sol entrando por la ventana de casa de Ramona y la niña estirando los brazos en la cuna improvisada, algo cambió. «Ya no podemos seguir así, mi chiquita», le dijo en voz baja. «No eres un secreto, no eres un error, eres vida». La bebé la miró con los ojos bien abiertos, como si entendiera cada palabra. Ernestina se sentó a su lado, tomó su manita y la acarició con ternura. «Te han querido borrar, pero aquí estás. Y si vas a quedarte conmigo, necesitas un nombre digno, uno que nadie pueda quitarte». Ernestina sacó una libreta vieja donde tenía anotaciones que jamás había mostrado a nadie. Nombres que alguna vez pensó para su hijo si hubiera tenido hermanos. Nombres que escuchó en historias, que leyó en libros prestados, que soñó. Pasó el dedo por cada línea. Se detuvo en uno: Esperanza. Lo dijo en voz alta, solo para probar. «¿Esperanza?» El silencio que siguió fue distinto, como si el aire se detuviera. La bebé balbuceó, soltando un pequeño sonido que a Ernestina le pareció un suspiro. «Sí, así te vas a llamar». Y en ese momento todo cambió, porque al darle un nombre, la reconoció como parte de ella, como suya. Esa misma tarde convocó a Ramona, Yolanda y Teresa. No quiso hacer ruido, ni grandes actos, solo las que habían estado desde el principio, las que sabían todo. «Hoy la voy a nombrar», dijo con firmeza. «No tengo iglesia, ni cura, ni papeles, pero tengo amor, y eso basta». La envolvieron en una manta limpia, con bordados que Ramona había hecho a mano. Ramona leyó un fragmento de la carta de Mariana, el que hablaba del amor por su hija. Yolanda puso el medallón sobre el pecho de la niña, como amuleto. Teresa trajo una flor del campo, recién cortada. Ernestina la alzó en brazos. «Te vas a llamar Esperanza, porque eso eres para mí y para todas las que estamos aquí». La bebé sonrió, o pareció hacerlo, y las 4 mujeres se miraron con lágrimas contenidas. No era un bautizo, era algo más profundo, más humano. Una declaración. El rumor se regó como todo en el pueblo. ¿Ya le puso nombre? Sí, le puso Esperanza. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué valor! Algunos se burlaron, otros lo susurraron con respeto, pero todos lo supieron. Esa niña ya no era la bebé de nadie. Ahora tenía identidad, un nombre que resonaba como campana en la plaza: Esperanza. Y aunque Heriberto no dijo nada en voz alta, su rabia fue evidente. Mandó a cerrar la hacienda por mantenimiento, despidió a empleados que hablaron y dejó de salir en público. Porque hasta él sabía que un nombre da poder, y con eso ya no podía borrarla. Esa noche, Ernestina la cargó como nunca antes, no como la mujer que la rescató, no como quien la escondía, sino como madre. «Te llamas Esperanza», le susurró mientras la arrullaba, «y aunque el mundo te haya dado la espalda, yo no lo voy a hacer». Esperanza dormía con la respiración tranquila, como si por fin se sintiera parte de algo. Ernestina miró por la ventana. El pueblo estaba en calma, pero se sentía otra energía, más fuerte, más viva. Ella ya no era solo una mujer defendiendo una causa, era madre de nuevo, y ahora con ese nombre en los labios no había vuelta atrás. La noticia llegó en un sobre amarillo con sello del Ministerio Público. Un joven motociclista lo entregó en la puerta principal de la hacienda Rivas y no dijo una sola palabra. Eligio lo recibió y al ver el destinatario, palideció. «Patrón, esto es para usted». Heriberto abrió el sobre sin cuidado. Al leer, su cara se endureció. Citación oficial a comparecer por acusaciones de intento de homicidio, coacción, amenazas y encubrimiento.
El papel temblaba en sus manos. No lo podía creer. ¿Quién se cree esa vieja para hacerme esto?, gruñó. Eligio no contestó, solo bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, Heriberto sintió el piso temblarle bajo los pies. Al día siguiente, 2 trabajadores renunciaron sin dar explicación. Una cocinera pidió su liquidación. El contador dejó de contestar llamadas. Incluso el abogado de la familia, viejo conocido de Heriberto, envió un comunicado escueto. No puedo representarlo en esta ocasión. La hacienda, que siempre había funcionado como una maquinaria silenciosa, comenzó a chirriar, a desarmarse sola. Los portones ya no se abrían con firmeza. El personal caminaba con pasos inseguros. Los salones se volvían vacíos. Heriberto, por primera vez, parecía una figura desdibujada dentro de su propio imperio. En la plaza, frente a la presidencia municipal, se reunieron más de 30 personas, mujeres, jóvenes, ancianos. Algunos llevaban pancartas hechas a mano, otros solo la cara firme y la mirada clara. Justicia para Mariana, verdad para Esperanza, estamos con Ernestina. Ernestina no lo podía creer. Nunca pensó que vería eso. Parada al frente con Ramona y Yolanda a los lados, cargaba a Esperanza envuelta en el rebozo. «Esto es por todas las que callamos tanto tiempo», dijo en voz baja. «Y por todas las que no sobrevivieron para hablar». Los aplausos estallaron cuando ella subió al kiosco y alzó la voz. «El poder ya no se esconde en las haciendas. Ahora vive en nuestras manos, en nuestras verdades. Heriberto Rivas ya no es dueño de este pueblo». Una camioneta blanca llegó al pueblo con 2 fiscales y una secretaria. Entraron directo al edificio de la presidencia. Llamaron a declarar a Ernestina, a Ramona, a Yolanda, a Teresa, a Estela. Revisaron pruebas, escucharon testimonios. La carta, el diario, el medallón, todo fue presentado. «Con esto basta para abrir una investigación formal», dijo uno de los fiscales. «Ya no es solo un escándalo, es un crimen». El pueblo observaba desde afuera, en silencio, como si esperaran una sentencia. Heriberto fue citado públicamente a presentarse. No podía evitarlo. Llegó en su camioneta negra, sin guardaespaldas. Eligio ya no lo acompañaba. Entró al edificio con la cara de piedra, pero las manos temblorosas. El fiscal lo recibió con frialdad. «Señor Rivas, le informamos que su silencio no lo exime de responsabilidad. Sus declaraciones serán tomadas en cuenta». Heriberto negó todo. Llamó mentirosas a las mujeres. Acusó a Ernestina de estar manipulada, pero sus palabras ya no pesaban como antes. Las miradas en el pueblo habían cambiado. El miedo se había roto. La hacienda fue inspeccionada. Se encontraron documentos destruidos, ropa de bebé escondida en un baúl, restos de correspondencia entre Mariana y una mujer desconocida. Todo sumaba. Los negocios de Rivas comenzaron a caer uno por uno. El contrato con la distribuidora de granos fue cancelado. Un banco suspendió su línea de crédito. Nadie quería verse manchado con su nombre. Heriberto ya no salía de su casa. El hombre temido por todos, ahora era una sombra encerrada entre sus propias paredes. Ernestina, al regresar esa tarde a casa de Ramona, encontró una canasta en la puerta. Dentro había leche, pan, cobijas y una nota escrita a mano. «Gracias por hablar. Ahora todas podemos respirar». Sonrió con los ojos húmedos. Abrazó a Esperanza. «Vamos bien, mi niña. Vamos bien». El pueblo no solo había escuchado, había respondido. Y ahora la caída de un imperio no era el final, sino el principio de algo nuevo. La noticia llegó como un suspiro colectivo que se volvió aplauso. La hacienda Rivas, tras años de miedo y silencio, sería intervenida oficialmente por el gobierno municipal.
Los terrenos, los edificios y las casas anexas dejarían de ser símbolo de poder y se transformarían en algo impensable meses atrás, un centro para mujeres en situación vulnerable. El anuncio fue público, frente a todos. «Este lugar será rebautizado como Casa Mariana», dijo la presidenta municipal. «Aquí encontrarán techo, atención, dignidad, y será administrado por mujeres del mismo pueblo». Ernestina escuchó desde la sombra de un mezquite, con esperanza en brazos. No necesitaba estar al frente, solo ver esa transformación era suficiente. Y cuando dijeron su nombre, la ovación fue más fuerte que el viento. «Queremos que doña Ernestina sea nuestra guía en este proyecto, porque su valentía encendió esta llama». La primera vez que volvió a entrar a la hacienda, Ernestina sintió que caminaba sobre cenizas. Cada rincón cargaba una historia. Los pasillos que antes olían a poder ahora se sentían vacíos, expectantes. Aquí, en este cuarto, Mariana pasó sus últimos días antes de ser enviada lejos, dijo Yolanda, mientras recorrían juntas los cuartos. «Vamos a convertirlo en una sala de lectura. Y este», añadió Ramona, «será el dormitorio para las mamás con bebés». Las mujeres hablaban con decisión, marcando con tiza dónde irían las camas, las cocinas, los estantes. El espacio que antes fue jaula, ahora sería refugio. Ernestina tomó aire. «Vamos a plantar bugambilias en la entrada, que florezcan donde antes hubo silencio». La transformación no fue rápida. Hubo polvo, trabajo duro, días de calor insoportable, pero cada mujer que llegaba a ayudar traía algo más que fuerza, traía historias. Lidia, que escapó de una pareja violenta y dormía en el suelo con sus hijos. Rosaura, una abuela que crió sola a sus nietas y quería enseñar a coser. Inés, que no hablaba mucho, pero pintaba flores en las paredes como si fueran su forma de gritar. Ernestina las recibía una a una. Les servía café, las escuchaba. No preguntaba, solo ofrecía su casa, porque ahora esa era su casa también. «Aquí nadie viene a pedir permiso. Aquí venimos a empezar de nuevo». Entre todo el alboroto de carpinteros, voluntarias y comités improvisados, hubo un día especial. Cuando Ernestina terminó de preparar el cuarto para Esperanza, lo pintó de azul cielo. Colgó una estrella de papel sobre la cuna. Puso un tapete tejido por Ramona y una manta bordada por Teresa. No era un cuarto de lujo, pero tenía lo más importante: cuidado, calor, nombre. «Este será tu primer cuarto de verdad, hija», le dijo mientras la acostaba por primera vez. «Aquí vas a crecer libre». Esperanza la miró como si entendiera todo, y cerró los ojos con esa paz que Ernestina apenas ahora empezaba a conocer. A las semanas, periodistas llegaron al pueblo. Querían entrevistar a Ernestina, hacer reportajes, grabar documentales. Ella aceptó con una condición: que no la llamaran víctima. «Yo no fui víctima», dijo mirando directo a la cámara. «Fui testigo, fui obstinada, fui madre, pero nunca me dejé vencer». Y cuando le preguntaron qué fue lo más difícil, respondió sin dudar: confiar otra vez y aceptar que tenía derecho a un final distinto. La nota salió en el noticiero nacional. Una mujer y un pueblo que se atrevieron a romper el silencio. Un mes después, inauguraron oficialmente la Casa Mariana. No hubo discursos largos ni políticos en traje, solo música, comida hecha entre todas, niños corriendo por el jardín y un altar con la foto de Mariana junto a flores. Ernestina se paró frente a todas. «No sé qué vaya a pasar mañana, pero hoy esta casa respira. Y cada una de ustedes es parte de eso». Le dieron las gracias entre abrazos, pero ella solo sonreía. «No me agradezcan, yo solo abrí la puerta». Y así, sin quererlo, Ernestina se convirtió en algo que nunca imaginó: un faro, un ejemplo,
un símbolo de lo que puede crecer cuando la verdad se siembra con coraje. La hacienda que antes fue cárcel, ahora tenía vida, y esperanza, por fin tenía hogar. El cielo estaba despejado, con un sol tibio que acariciaba sin quemar. La tierra húmeda soltaba olor a vida, a campo mojado, a renacimiento. Ernestina caminaba despacio, con Esperanza en brazos y Lucero a su lado. Había elegido ese día para volver al río. No por nostalgia, sino por algo más profundo, cerrar el círculo. El camino era el mismo, pero no se sentía igual. Ya no tenía el peso del miedo ni el eco del abandono. Ahora era distinto. Cada paso era memoria y futuro al mismo tiempo. Cuando llegaron, el sonido del agua golpeando las piedras la recibió como una vieja canción. «Aquí fue, mi niña», dijo bajito. «Aquí te encontré, aquí empezó todo». Esperanza soltó un balbuceo y estiró la manita hacia el río, como si reconociera el lugar sin haberlo visto jamás. Ernestina se sentó sobre una piedra grande, colocó a Esperanza sobre su regazo y miró el agua correr. Lucero se acercó a beber, tranquilo como siempre. «Ese día no sabía qué hacer contigo, solo supe que no podía dejarte», susurró, con los ojos llenos de calma. «Estabas envuelta en silencio, pero viva, y ahora mírate». La niña la miró y rió, como si respondiera con la verdad más clara: «Aquí estoy». Ernestina cerró los ojos. Por un momento dejó que las imágenes vinieran: Mariana llorando en su diario, Yolanda escondida en la cocina, Ramona tendiéndole la mano, Teresa rompiendo años de silencio, y ella misma, con las rodillas en el barro, desatando un costal que no debía contener vida. «Nunca pensé que volvería a sentirme así, llena», murmuró. «Y lo lograste tú». Sacó de su bolso una pequeña cruz de madera tallada por Raimundo, con el nombre Esperanza grabado a mano. La plantó justo al borde del río, donde había encontrado la cruz rota meses atrás. No como símbolo de dolor, sino de futuro. Aquí empezó tu historia. Y aquí prometo que jamás te van a quitar lo que ahora es tuyo, tu nombre, tu historia, tu lugar en este mundo. Lucero se acercó y se quedó a su lado, inmóvil, como si también entendiera la importancia del momento. El agua seguía su curso, llevando consigo las últimas hojas secas del invierno. Mientras tanto, en el corazón de Valle de Piedra, la casa Mariana seguía tomando forma. Las paredes, antes grises, ahora estaban pintadas con colores vivos. Mujeres llegaban con hijos, con mochilas a la espalda, con miedo en los ojos y esperanza en los brazos, y siempre había alguien para recibirlas. Ya no era solo un refugio, era una comunidad. Una pequeña niña colgaba flores en la entrada, una mujer tejía mientras cantaba bajito, otra preparaba sopa en una olla grande. Todas, de una u otra forma, habían sido tocadas por la historia de Ernestina. Y ahora construían la suya. Ernestina miró a Esperanza una vez más. «Te van a preguntar por qué te llamas así, y tú vas a poder decir que tu nombre viene del barro y del río, pero también de la fuerza, que hubo un tiempo donde nadie te quería. Y ahora el mundo entero te espera». La bebé bostezó, con esa paz que solo los que han sido salvados pueden sentir. Lucero se movió, señalando con el hocico que era hora de volver. El sol comenzaba a esconderse tras los cerros. Ernestina se levantó con cuidado, cargó a Esperanza con firmeza, y mientras caminaban de regreso, pensó en algo que nunca había sentido tan claro. Esto no era el final, era un nuevo comienzo. Una historia que había nacido en la sombra, pero que ahora caminaba hacia la luz, paso a paso, con nombre propio, con raíces, con destino. Y en el aire, como una oración sin palabras, flotaba la promesa que le dio sentido a todo. Y con eso, el río siguió su curso. Pero esta vez no arrastraba dolor, arrastraba esperanza. A veces, lo que el mundo desecha es precisamente lo que más vale.
Una niña arrojada al río, una mujer que ya no tenía nada que perder y un pueblo que eligió al fin levantar la voz. Esta no es solo la historia de Ernestina y Esperanza, es la historia de todas las que fueron silenciadas, de todas las que resistieron y de todas las que aún hoy esperan ser escuchadas, porque cuando una sola verdad se atreve a salir a la luz, ninguna mentira puede apagarla. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te estremeció, qué te hizo pensar, o simplemente escribe el nombre de esa mujer que te inspira. Dale like si sentiste que cada paso de Ernestina también era tuyo, y comparte este video con alguien que necesite recordar que aún en la oscuridad siempre nace la esperanza. ¿Te gustaría seguir escuchando historias que sacuden, que sanan, que inspiran? Suscríbete al canal. No es solo un clic, es sumarte a una comunidad que cree en el poder de la verdad, en la fuerza de las mujeres y en el valor de nunca rendirse. Porque aquí cada historia cuenta y la próxima podría ser la tuya.